Podcast. Y pues hoy vamos a hablar un tema que es algo así, me voy a enchocar porque acá tengo un mapa mental, pero un texto está volteado. Dice, ¿a dónde vamos después de morir? Algo así. Sí, entonces ese va a ser el tema. Entonces, si a usted le interesa, ¿no? Porque con el término del año pasado y el inicio de pues todavía andan esas cuestiones filosóficas, ¿no? O cuáles son las teorías posibles, pues de eso vamos a platicar un poquito. Y aprovechando, pues también les mandamos a todos, además de un saludo, un abrazo, pues nuestros mejores deseos para este 2026, que todas las metas que pongan las cumplan, sobre todo las que sí son alcanzables, porque luego uno se avienta unas jaladas de los pelos que no, ¿no? Que están muy irreales. Y en las uvas dijiste un objetivo por cada uva y son 12. Y no, pues ya quisiera uno cambiar aunque sea 3 cosas, ¿no? En todo el año. Y con esas 3 significativas, claro que valgan la pena, pues ya nos dábamos por bien sentados, ¿no? ¿O cómo ven Rodrigo y Ricardo con eso de los deseos antes de entrar al tema? Bueno, complicado en el sentido de las cosas que prometes, porque de verdad el tener buenos propósitos es muy bueno, pero como dices tú, ¿hasta dónde es posible lograrlos? El del gimnasio, ¿verdad? El que pagas todo el año y nomás vas el primer mes y cuando mucho, porque dices, pues no sabía qué tanto me iba a doler el cuerpo, pero bueno, ojalá que alcancen a cubrir todas sus metas. Sí, exacto, que no quede nada más ahí en pura intención, ¿no? Que de repente, como dice Alejandro, por lo menos que se rescate una y esa sí la logren concluir, por lo menos. Sí, eso sí es cierto. Ya yo dije 3, pero ya poniéndonos así muy aterrizados, con que se pongan una y la logren y esa haga un cambio en su vida para bien, ya estamos del otro lado, ¿no? Porque si fuera una cosa al año, imagínense que fuera una cosa al año desde que uno cumple 18 años, ¿no? O desde que empiezas a trabajar, por ahí de los 18, 20, más o menos. No, pues 20 años después ya tendrías 40 años, y si de veras entre los 20 y los 40 años ya cambiaste 20 cosas, wow, ¿no? Dices, qué bárbaro. Dices, Sí, empezó por una buena dieta y ya cambió de casa, ¿no? sí, claro. Por lo menos ya se hizo el hábito, ¿no? De hacer una al año. Sí, 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 sí. No, y si se ponen un plan, todavía mejor, ¿no? Que digas, bueno, va a ser una en el año, pero en el mes 1 este es el paso 1, en el mes 2 este es el paso 2, porque si no, luego quedan nada más en sueños guajiros, ¿no? De voy a hacer esto, pero como no le pusiste fecha de inicio ni fecha de final, llega noviembre y de repente ya estás otra vez en diciembre y dices, ay, ahorita a ver qué rescato, ¿no? Ahí nomás para que no se enoje Santa Claus. Y sí, Ok, bueno, bueno, pues vamos a empezar. Le mandamos un saludo, bueno, a un montón de gente, ¿no? A todos nuestros amigos, parientes. Yo también acá un agradecimiento para todos los que conozco, aquí en especial para Rodrigo y Ricardo, que están aquí presentes siempre al pie del cañón, ¿verdad? Los cuales pues se les quiere y se les admira. Entonces, adelante, vamos a empezar ahí con Ricardo para que nos dé algo de contexto ok. y, Digo, y aunque ahora sí el contexto no es como muy, sí, ahora no es histórico. sí, pues es que como cada quien ya trae su percepción. Digo, sí podría tomar un contexto histórico de algo, pero de alguna cultura, de alguna religión, pero lo voy a tratar de manera diferente hoy. Entonces, Ujú. digamos que sí hay contexto, pero muy, muy de mi lado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar, como bien dijiste, de esa dualidad, que de repente hay mucha, no nada más es una dualidad de vida o muerte, ¿no? También está la parte donde ya están las creencias que mencionaste en el tema de la Matrix, de la parte donde estamos en un mundo holográfico, donde tenemos un concepto de cielo, de infierno, y donde de pronto veo últimamente en muchos canales que tratan el tema de la vida como un juego, ¿no? Incluso la misma Kabbalah acaba de tomar el concepto de la vida como si fuera un juego y están queriendo hackear el juego. Eso es lo que están ahora tratando de alguna manera como de actualizar o modernizar el concepto y de volver a tener pues como más seguidores, ¿no? Porque también de alguna manera es dogmática y se clava en sus temas. Pero bueno,
voy a tratar de hablar un poquito de esas percepciones o de esa dualidad en cuanto a los conceptos de cielo, infierno, que los cuales pues no nacen de una revelación divina, ¿no? Sino de la psique humana propiamente, confrontando su propia finitud. Al final de cuentas todos vamos a morir en algún momento, entonces no es algo que tengamos como controlado, ¿no? Simplemente sabemos que ese es el fin de esta etapa, veámoslo como un juego o como esa parte holográfica, pero bueno, el primer humano se contempló con la muerte ante los seres queridos, ¿no? Ya sean mascotas, familia, y ahí es donde confronta esa paradoja insoportable, ¿no? Lo que es la conciencia de percibir primeramente el amor, la belleza, la parte del significado que obviamente todos encontramos en las personas, en los seres vivos y hasta en los objetos, porque somos muy posesivos, tenemos esa necesidad de tener. Entonces también en los objetos plasmamos nuestro sentido de pertenencia y nuestra necesidad de tener algo, ¿no? Entonces esa conciencia se plasma ahí, y de alguna manera pues es como el deseo de que no se extinga, ¿no? De mantener ese recuerdo, esa existencia pues de manera eterna, lo cual pues no es así, ¿no? Y lo hemos visto en la historia, todos tenemos un inicio y un fin, y bueno, la mente humana pues es eso, ¿no? Es como la gran arquitecta de todo esto, de estas realidades, digámoslo así, que construyen, eh, digamos que estos mundos o estas moradas para que no, ¿cómo puedo decir? Para lo que no pueda morir de alguna manera, como el cielo, por ejemplo, donde ese concepto de cielo nos permite todavía preservar, ¿no? Tener como un nivel más allá de esta existencia física y decir, bueno, pues se fue al cielo, ¿no? Y está en ese paraíso. Y en ese paraíso, pues ahí está el ser amado, está el recuerdo de esa persona, y luego tenemos el infierno como contraparte, donde está lo temido, el lugar donde están los castigados, ¿no? Entonces, de alguna manera preservamos la existencia y el recuerdo a través de estas etapas que el ser humano va construyendo en su mente. Y estas construcciones han, de alguna manera, adoptado formas diversas, ¿no? Ya lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de las culturas desde Hades, la parte griega, eh, donde los campos elíseos y la parte tártara, hasta los 7 cielos del judaísmo, el islam o los múltiples reinos del budismo, y cada versión refleja menos o más o menos una verdad universal y más, de alguna manera, un paisaje psicológico, ¿no? De hecho, por donde lo veamos, todo es un tema psicológico, todo es un tema que está ligado a la moral de quien lo está imaginando en este caso, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos el concepto de Matrix, que nos lleva al tema de la realidad o la ilusión, ¿no? Y hay toda una cultura de Matrix, de esa Matrix que nos lleva a temas, digamos que de una percepción diferente de la realidad, como la ilusión, que no es muy, digamos que no es exclusiva de nuestra era digital, porque ya Platón en algún momento con el mito de la caverna describía hace miles de años cómo confundimos las sombras con sustancias, ¿no? El concepto maya de lila, que es el juego divino, el velo de Maya en el hinduismo, o las enseñanzas budistas sobre la naturaleza ilusoria del samsara, la rueda del samsara, todas apuntan a una sospecha fundamental, ¿no? Que la realidad que experimentamos pues no es una construcción interpretativa, sino es nuestra propia conciencia. Y esa Matrix no es necesariamente un sistema de control, sino es el propio mecanismo de la existencia manifestada. Nosotros lo vamos creando, vamos incluyéndole reglas físicas, le damos algunas leyes sociales, la vamos identificando, incluso le vamos dando una personalidad. Y son esas capas de código, por así llamarlo, de esa realidad consensuada, ¿no? Obviamente la verdadera prisión no está en la ilusión misma, sino en el olvidar que estamos dentro de la misma ilusión. Y luego se han puesto a pensar en cómo salir de ese juego, ¿no? O de esa Matrix. Y como mencioné hace un momento, también cómo hackeamos esa realidad, cómo despertamos, porque también está el concepto de cómo despertar a esta conciencia y de vivir eternamente, por así llamarlo, porque ya somos conscientes, ya somos
parte del todo, pero pues también salir del juego implica, digamos, que perder la identidad, ¿no? Nuestra identidad de una manera muy radical, ya que todas esas tradiciones místicas orientales, occidentales, que coinciden en métodos, pues las vamos a tener que disolver en el cuestionamiento radical de la identidad, ¿no? En algún momento tenemos que renunciar a los apegos, que es eso, cosas muy, muy interesantes que obviamente nos están atando a estos roles que prefabricamos de alguna manera. Por ejemplo, en algunos escritos, como en El Camino del Monje, la parte mística del renunciante busca trascender la dualidad y todo a través del desapego. Entonces también se vuelve un tema ahí complicado. Al final de cuenta, digo, para no irme con mucho contexto de esto, porque luego resulta muy paradójico, pero tenemos por propia psique, por propia convicción, pues esa necesidad de preservar, como lo decía, y de obviamente mantener esos aspectos, ¿no? De qué es lo que sigue, mantener esa secuencia del juego, esa secuencia de la vida a través del cielo, del infierno y de sus múltiples capas, ¿no? Entonces, por ahí, de alguna manera se van identificando estas cuestiones y vamos creando nuestros propios limitantes, ¿no? Porque de alguna manera también nos limita el decir, bueno, estamos aquí vivos y la dinámica de la vida es así, trabajas, estudias, haces cosas y de repente sucede algo, te accidentas o pasa otra cosa y de ahí termina, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones, es muy multifactorial el tema del cómo nos despachamos de esta etapa y de alguna manera cada quien le da un significado diferente, ¿no? Entonces, sí, sí creo que en el tema de cómo escapar de esta Matrix es algo complejo, obviamente, y no es nada más como preguntar si soy o no prisionero en una celda, sino más bien en esta vida cómo logro la trascendencia y cómo logro ser consciente de toda esa etapa, ¿no? Entonces, la parte de la muerte y las experiencias, porque luego también está esa parte, ¿no? Y creo que lo vamos a tratar más adelante, cuando, cuando ha habido gente que fallece y que se regresa, ¿no? Entonces también hay esas historias que refuerzan la imaginación de lo que en algún momento se construyó e incluso la retroalimentan y la construyen y crean nuevos mundos o submundos alrededor de esas nuevas historias que resultan también muy, muy interesantes, porque pues el ser humano es muy imaginativo, ¿no? Crea todo el tiempo y todo el tiempo se está reconstruyendo, se está recreando, se está reinventando. Entonces, estos conceptos que son muy, muy esenciales, muy básicos, pues bueno, también van sufriendo esos cambios porque pues, buscamos la trascendencia, buscamos la eternidad de alguna manera. Y bueno, como decía, a través de ese apego que colocamos en los objetos, en las personas, en los entes vivos, pues de alguna manera sabemos o creemos saber que el día de mañana estaremos con esas personas que ya se fueron, ¿no? Entonces también resulta muy romántico el concepto. Pero bueno, ahí lo voy a dejar un poquito para también tener opiniones de otro tipo con ustedes. ¿Sale? Sí, muy bien, Ricardo. No, pues llegaste a las fibras más profundas ahí, haciendo un resumen. Bueno, y si alguien se está conectando en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahí veo que está conectado Jorge Álvarez, ¿qué tal? Y él nos comenta, dice, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Exacto. Sí, algo hay de eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, y para los demás que se están conectando, estamos hablando algo así como a dónde vamos después de morir. Y haciendo un resumen, por si alguien se acaba de conectar, nos acaba de platicar Ricardo, creo que 3 o 4 ejemplos. Uno es el clásico esquema, digamos, como del cristianismo de cielo, cielo, infierno, que también se basa en cosas incluso anteriores, ¿no? Y luego comentó la Matrix, ¿no? Para los que vieron la película, bueno, esa es la idea, aunque claro, la película está basada pues en una filosofía y esa está basada también en cosas más antiguas. Luego nos comentó lo de la vida también como un juego, ¿no? Pero hablando como juego, digamos, informático, no juego de algo a lo que no le prestas importancia, ¿no? Sino gamificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con atajos, premios, etcétera, y a lo mejor hasta siguiente vidas, así como los jueguitos. Y
al final te pusiste ahí más filosófico Sí, con y Platón. ándale, y la cuarta ya se me fue de la mente, pero bueno, más o menos por ahí iba la cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Rodrigo, no sé si quieras complementar lo que dijo Ricardo, o si tú gustes irte por otro lado, bienvenido. Ok, es un sí, pero un no. En el sentido, pues, de que sin ponernos de acuerdo, y ahora yo hice la tarea de la investigación de históricamente. Entonces, pues ahí va algo de contexto, como dirían por acá. Primero que nada, los sumerios, la cultura más antigua que conocemos, no significa que sea la más antigua que hay, pero es la que conocemos, por lo menos la que la ciencia oficial dice que es la más antigua. Ellos pensaban que el alma iba a un mundo sombrío y polvoriento, le llamaban Kur, y había un dios que básicamente cuidaba el lugar, ¿no? Las almas iban a básicamente vivir en ese mundo sombrío, a comer barro, o sea, literalmente una vida bastante triste, pero para evitar esa tristeza o para que fuera más sencillo el proceso, había que hacer ritos funerarios. O sea, ya no es lo que haga la persona en vida, sino lo que hacían los que quedaban con el que se moría. Ok, así como que una situación. El siguiente es los egipcios. Ellos también creían en la vida eterna y decían que para que pudiera llegarse a la vida eterna, tendría que cuidarse el cuerpo después de muerto. Por eso los procesos de momificación, los procesos funerarios incluyen, porque ellos hablaban de un renacer. Al pasar por el inframundo a cargo de Osiris y con la ayuda de Anubis, entonces de repente tenían que pasar a un lugar que se llamaba el Duat, y en ese Duat se esperaban para volver a renacer, y se pensaba que se renacía en un cuerpo que ya habías tenido. El concepto de la modificación habla precisamente de esta situación, y tenían ya rituales específicos para la muerte. Y luego, pues los griegos hablaban de algo parecido, en el sentido pues de que básicamente existía un inframundo, pero este inframundo se dividía en tres partes. En otras palabras, Hades se encargaba de cuidar todo el negocio, mientras que Caronte te llevaba al lugar donde eras juzgado por Minos, Radamantis y Aco. Y los que habían hecho una vida virtuosa iban a los campos elíseos, los malvados al tártaro, o sea, al castigo, y la mayoría gris, que ni somos buenos ni somos malos, a los campos asfódelos, que era sombrío y monótono. Yo creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero en los ritos iniciáticos, Pitágoras fue el primero que abrió, destapó la idea de la metempsicosis, o sea, la transmigración de las almas, que este proceso, este paso es nada más una situación de el renacer que decían los egipcios, por ejemplo, a través de diferentes pasos o procesos. Los chinos, también una de las culturas más antiguas que conocemos, igual que los sumerios, ellos hablan de la continuidad del otro mundo. En otras palabras, hablan del alma, otra vez la transmigración de las almas, y lo que se hablaba era el bienestar familiar y el equilibrio familiar. De la misma forma que las cosas buenas beneficiaban a toda la familia, las cosas malas perjudicaban a toda la familia. Entonces, por eso el culto a los ancestros era muy importante. Por eso, aunque ya no estuvieran vivos, había que tener un lugar específico en la casa. Por eso tenían que hacer ciertos tipos de rituales con ¿cómo se llama? Por ejemplo, el luto y todas esas cosas, porque de esta manera se evitaba que en lo que se regresaba, las almas se convirtieran en fantasmas errantes. O sea, aquí se habla pues de un periodo intermedio, un proceso intermedio, donde las almas literalmente no llegan al otro lado y por lo tanto se convierten en almas errantes, y son las que se dedican a dar lata, por cierto. Bueno, me salgo un poquito de culturas y me voy un poquito a religiones. En el budismo básicamente es esta la rueda del samsara, o sea, la transmigración de las almas que enseñaban los griegos, la tomaron precisamente de los conocimientos que tenían por la relativa cercanía con los hindúes. Y este es el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, donde se establecen procesos ¿cómo se dice? Pagos, por así decirlo, a los cuales se les conoce como karma y dharma. Y en este ciclo
básicamente es dependiendo de las enseñanzas que estés necesitando para completar tu aprendizaje, tu alma viene y reencarna durante diferentes cantidades de vida. Se habla de números, pero más bien son como símbolos más que números específicos, en donde vienes y aprendes, pagas y das en diferentes condiciones. Aquí lo que ellos dicen que para poder salir de la rueda del samsara, o sea, de este ciclo de renacimiento, muerte y reencarnación, hay que considerar la impermanencia y la compasión. En otras palabras, que no te apegues a nada y por otro lado te dediques a ayudar. Cosas muy fáciles para los seres humanos, por cierto. Ok. Si hablamos de los judíos, que es, por así decirlo, el origen de las creencias judio-cristianas que de repente en las que fuimos educados, ellos hablaban que el alma era inmortal, el juicio era divino, y ellos hablan de un mundo venidero, o Olam Haba, y la resurrección de los muertos, especialmente en un momento específico, o sea, cualquier parecido con el juicio final es pura coincidencia, ¿no? O sea, de ahí viene. Y hay un purgatorio temporal llamado Heinom, mientras que el judaísmo reformista se centra más en la vida actual, no definiendo un más allá de forma estricta. O sea, es o te enfocas en lo presente y te dedicas a vivir lo presente, o te dedicas a pensar en que si fuiste o no fuiste, que hiciste o no hiciste, ¿no? Insisto, las dos formas dan origen a las creencias que de repente manejamos y por lo tanto son más o menos reconocibles en el cristianismo. Y luego, me regreso un poquito otra vez a la India, en las creencias védicas. Ellos hablan del Atman, del alma inmortal, que a través del samsara nos permite una liberación para unirse con el Brahma o Brahman, en otras palabras, con el alma universal. Ellos hablan de reinos celestiales, ellos hablan de diferentes cielos. Entonces, está el reino celestial, hay un juicio y obviamente hay un renacimiento múltiple basado en lo que ya mencionamos acerca de la religión védica. La otra gran religión monoteísta, que es el Islam, la muerte es una transición a la vida eterna, o Akira, donde cada alma es juzgada por Alá según las acciones terrenales, lo que determina su destino en el paraíso o en el infierno, tras una resurrección en el día del juicio final. O cualquier parecido con el judaísmo y el cristianismo, es que tienen el mismo origen, básicamente, ¿no? Y obviamente el mismo origen también tiene que ver con su media. Bien. Por último, para hablar de creencias externas, las creencias católicas se centran en estos tres puntos, los que se mencionaban precisamente en la percepción griega, en el cielo, purgatorio y el infierno. Entonces, de alguna manera, el alma es inmortal y va escalando en diferentes momentos hasta llegar al estado del cielo. Pero los requisitos para llegar a ese punto, de repente no son del todo claros. Pero bueno, así que ahora me tocó el contexto. Muy bien, pues ya completado lo que dijo Ricardo más lo que dijo Rodrigo, ya se abren más las opciones, ¿no? Acá con Rodrigo ya vimos, aparte de el origen de dónde vienen las cosas, la parte de las reencarnaciones, ¿no? Del samsara en algunas de sus diferentes versiones. Entonces ya tenemos más. Y bueno, por aquí ya llegó Julio. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, feliz año y todo. ¿Cómo te va? Y adelante, si quieres complementar a lo que dijeron los compañeros, adelante, o si te quieres ir por otro camino, también se vale. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Escuché un poco de lo que dijo Ricardo, no escuché lo que dijo Rodrigo, pero de acuerdo a lo que es el tema de dónde van los muertos, o dónde van esas almas o espíritus, de acuerdo a la ¿cómo se pudiera decir? A las tradiciones de Mesoamérica, de México y todo lo que es el norte de Estados Unidos, Canadá, se decía o se conocía un lugar que era el Mictlán, en el sur de los mayas lo conocían como el Xibalba. En la Biblia es referenciado como el Hades, como el Seol, más bien dicho. En la cultura griega es referenciado como el Hades. Entonces era una dimensión que pues yo considero, a lo que he podido comprender de eso,
que es una dimensión a donde van los espíritus después de una reencarnación a prepararse para la siguiente encarnación, y que tenías que pasar, de acuerdo a lo que era a la cultura mesoamericana, en el Mictlán había 9 niveles, y tenías que pasar por cada uno de estos niveles en pos de poder llegar a ese sitio que era conocido como el Mictlán, a donde llegabas, y ahí es donde de alguna forma para ejemplarizarlo, para que se comprenda, ya llegando al Mictlán era donde llegabas a esperar un turno para la siguiente encarnación que ibas a tener. Pero antes de eso tenías que pasar por 8 procesos, por 8 diferentes situaciones, que por ahí en la cultura mesoamericana se decía que eran los 2 cerros de navajas, donde tenías que pasar por el medio del cerro, pero se cerraban, eran muy filosos, y ahí podías quedar. O sea, eran varias experiencias que tenías que conocer antes de poder llegar a ocupar ese sitio en donde ibas a poder volver a encarnar. Entonces era como podemos ver o yo puedo comprender que esos espíritus llegan a una dimensión en donde simplemente es de reconocimiento y de espera. Y por eso es que a veces vemos también manifestaciones, ¿no?, de espíritus por ahí chocarrosos, o de espíritus que no se llegan a desapegar de esta realidad, de esta dimensión, y que se quedan entre en medio de la dimensión. Y por eso es que hay ocasiones especiales en donde se manifiestan, hay ocasiones especiales en donde se pueden ver, se puede manifestar. Que por lo regular en muchas de las ocasiones es a medianoche, después de la medianoche, o cualquiera que sea la forma de que se manifiestan, pero no ocurre en todo el tiempo. O sea, es algo ahí importante. Y por eso es que digo que es como si se mantuvieran en una dimensión intermedia entre la dimensión del Mictlán, de ese Hades, de ese Seol, y la dimensión en la que estamos aquí viviendo y manifestándonos como seres vivos. Entonces sí, es interesante. Lo que mencionaba Ricardo acerca de la Matrix, es que esa Matrix, también porque es algo que está muy de moda, esa Matrix no es como si fuéramos hologramas, ¿verdad? Porque diría por ahí Lili Montes, compañera de Círculo. Entonces, si fuera de esa manera, súbete a un tercer piso y aviéntate de panza al concreto, al cemento, y a ver si es cierto que es una simulación o que estamos en una realidad. Sino más bien es esa Matrix o esa simulación es en la forma en que percibimos la realidad. O sea, no es que estemos como hologramas aquí en esta dimensión, con una vida holográfica, y simplemente estamos ahí, pues sí, como un holograma, ¿no? Y no tenemos vida, pero más bien es la vida, pero en la forma de la perspectiva nos hacen ver como si fuera un tipo de holograma, porque todo es mental. Hay muchas personas hablando por ahí escuché algo del hinduismo, también hay el budismo, va a una forma mental, a una forma de poderte deshacer de toda la basura que tienes en tu mente, en tus pensamientos, y poder llegar a poder controlar eso, que eso, para mí eso vendría a ser lo que es la iluminación, lo que es ese verdadero nirvana, ¿no?, que hablan ahí en el budismo, en donde ya te puedes dar cuenta de que la manipulación que tenemos está en el pensamiento. Si tu mente no es suficientemente fuerte, tu misma mente, tus mismos pensamientos hacen que tu físico se quiebre y que ya no dé más. Entonces, por eso vemos que por allá soldados de ejércitos de élite, lo primero que se les enseña es a controlar su mente, a controlar sus miedos, a controlar lo que sientes, tus emociones.
Entonces ahí hay algo, o sea, hay una gran diferencia entre verlo de una forma holográfica o verlo de una forma mental en las psiques, que por ahí se menciona. Hay varios apócrifos de hace algunos, podría decir hasta miles de años, algunos 1000, 2000 años de antigüedad, que hablan de esa manipulación a la raza humana, pero especifican que fue directamente en las psiques de los humanos. Entonces la realidad existe, estamos viviendo, estamos experienciando cada momento en el que estamos viviendo, ya sea bueno o sea malo, pero el velo se encuentra en una forma mental, porque tu misma mentalidad, al ser seres creadores, lo que pensamos se hace realidad, porque antes de cualquier proyecto pensamos cómo vamos a hacer ese proyecto. Entonces tenemos esa capacidad y simplemente esa es la forma en donde nos están manipulando para hacernos ver otra realidad, pero todo mediante el control de la mente. Ok, muy bien, bueno, pues ya vamos completando más, ya con toda la parte prehispánica, que nos contó Julio, también es otro punto de vista, aunque también hay similitudes, ¿no? Con lo que ya comentó Rodrigo de los egipcios, los sumerios y todo eso, a final de cuentas, y luego ya con lo que nos platica Julio de otro punto de vista, ¿no? De cómo ver la Matrix, también muy, muy interesante. Bueno, yo por aquí hice un acordeón, déjenme se los comparto, dije para que no se me olvide. Aquí, por si se ve muy chiquito para algunos, en la parte de la izquierda, ¿no? Así como raíz creciendo a la derecha, dice a dónde vamos después de morir. Los que ya comentaron muchos, y no tengo nada que agregar, nomás lo voy a mencionar y me voy a pasar al que sigue. Y el que no se haya mencionado o que crea que pueda aportar algo, pues ahí me voy a detener poquito, ¿no? Y luego ya vamos por la segunda vuelta. Bueno, de arriba hacia abajo, el primer cuadro dice al cielo, y digamos que es la concepción cristiana, ¿no? Católica. De hecho, es al cielo y el infierno, ¿no? Esa dualidad que ya platicó Ricardo, donde si eres bueno, pues te vas allá con Dios Padre, y si eres malo, te vas, digamos, al infierno, ¿verdad? Y para todos, como dijo Rodrigo, para todos los que estamos en el medio, que somos medios buenos o medios malos, pues ahí está el purgatorio, ¿no? Para, ni arriba ni abajo, ¿no? Ahí a estar un ratito para luego ya subir o bajar. Luego en el segundo dice a ningún lado. Esa concepción, ahí entre paréntesis le puse de los ateos, ¿no? Ahora, a mí realmente me cuesta creer que haya alguien de veras totalmente ateo, porque significa ateo sin Dios, ¿no? O sea, no crees en Dios, ni tampoco crees en algo que supla a Dios. Entonces, son los que dicen, no, pues yo dejé de respirar y hasta ahí se acabó lo que se vendía, y polvo eres, en polvo te convertirás, pero hasta ahí llegaste, ¿no? No tienes alma, se acabó todo y tan. Esa también se me hace muy, muy, muy grave, ¿no? Pero bueno, ahora, no quiere decir, independientemente de lo que yo opine, que alguna esté bien o esté mal, respecto a los que se quedan con alguna de esas opciones, ¿no? Bien, la tercera dice la fuente original. Ok, entre paréntesis le puse, eso dicen los eclécticos, aunque no estoy seguro que esa palabra sea la correcta, pero ya no me dio oportunidad de buscarla, ¿no? Esas son las personas que no creen, digamos, en los dioses de las religiones. Por un lado, a lo mejor ahí podría estar yo, pero que sí creen en una trascendencia, y pues a eso mucha gente le llama regresamos a la fuente, ¿no? ¿Por qué la fuente? Porque de ahí surge todo, ¿no? Bueno, malo, los multiversos, los planetas, todo lo que conozcas, y después regresas. Entonces, te regresas a la fuente. Ya que cómo es la fuente y qué haces allá, pues esa es otra historia, ¿no? El siguiente cuadrito, el cuarto, dice al siguiente nivel, los evolucionistas espirituales, aunque también podría ser los del juego que mencionaba Ricardo, ¿no? Totalmente. O sea, esos dicen, mira, está el alma o el espíritu, y como si fuera un juego, ¿no? De la oca o algo así, órale, vamos subiendo, y cada que cambiamos de casilla, por decirlo así, que en los multiversos ya serían los universos, ¿no? Los niveles,
cada que vamos subiendo vamos evolucionando, pero tenemos que hacer algo para saltar de un nivel a otro, ¿no? Como los electrones, tiene que suceder algo, ¿no? Acuérdense que el detalle cómico, ¿no? Acuérdense que los electrones se excitaban, o por lo menos eso decía el maestro de química, ¿no? Si de eso se tratara todo, no, ya estuviéramos muy arriba, ¿no? Pero bueno, algo tenía que pasar para que cambies de un nivel a otro. Bien, el siguiente cuadrito dice con el Padre Azul, y eso es de JJ Benítez, ¿no? Inclusive tiene un libro que así se llama, El Padre Azul, y yo pensaba al principio que era onda de él, lo digo en el buen sentido, pero luego ya en una de sus charlas él explicó que esto lo sacó de la experiencia de una niña a la que él entrevistó en algún momento, y creo que la niña tenía 7, 8 años, y de repente digamos que fallece momentáneamente, tiene una experiencia cercana a la muerte, y cuando vuelve, dijo que estaba con Dios, y cuando le preguntan cómo era Dios, dijo, es azul, ¿no? Entonces JJ Benítez dice, no, pues el Padre, que no es lo mismo que el Dios Padre del cristianismo, es otro para él, ¿sí? De hecho, se parecería más el concepto a la fuente, y él dice que pues le gustó la manera de explicarlo de la niña, y pues dice que el Padre es azul, ¿no? Cuando yo escuché eso, se me hizo muy interesante compararlo con el efecto visual de la velocidad de la luz. No me acuerdo dónde está el rojo y dónde está el azul, pero si nosotros estamos en un punto medio, cuando algo viene hacia nosotros, por decir algo, viene azul, y cuando ya nos pasa, lo vemos rojo, ¿no? Es como el efecto Doppler de la ambulancia, que cuando viene bien chillona, ¿no? Y cuando pasa, entonces, con la luz sucede algo parecido. Entonces, cuando yo escuché eso, yo lo relacioné con este efecto y dije, ah, sí, pues es azul porque viene de la fuente, lo ves, y pues como viene, se ve azul. Pero a lo mejor eso ya son ondas e interpretaciones mías, ¿no? Y a lo mejor es al revés. A lo mejor el rojo es cuando viene y el azul es cuando ya pasó. Bien, el siguiente punto dice la rueda del samsara, ¿no? Que espero que esté bien escrito y acentuado. Y bueno, ya nos habló de eso Rodrigo y un poquito Julio, en todas las versiones, ¿no? Porque hay unas versiones donde, como yo lo entiendo, nosotros decidimos el samsara, entonces tú solo te castigas con ahora debo de aprender esto, ¿no? Y ahora me van a matar, y ahora en esta vida me van a robar y tal, y allá vamos, y ahí me voy purificando. Y en otras versiones no vas, te mandan, ¿no? Entonces dependes de otro, de que, es como la escuela, ¿no? Ya pasaste quinto y por fin aprendiste lo que tenías que aprender, ok, vas para la siguiente vuelta y ahora vas a sexto, ¿no? Y si repruebas, va de nuevo. Y si no, te vas a la vida que sigue. ¿Y cuándo se acaba esto? Por ahí Rodrigo nos daba un número, ¿no? Que no quiere decir que ese sea el actual, por decir algo, voy a exagerar, ¿no? Ya luego me corrigen si hay un número de veras, pero vamos a suponer que fueran 1.000.000 de vueltas, ¿sí? ¿Es mucho o es poco? Bueno, si a mí me dicen que voy en la vuelta 1.000.000, pues ya la hice, ¿sí? Ya nomás se acaba esta vida y a disfrutar, pero si me dicen que voy en la vida 5.000 y son 1.000.000, dices, ya valió, ¿verdad? Cuestión de interpretación, aunque fuera de esta vida, pues por allá ya ves que no existe el tiempo y pues se ve diferente, pero cuando estás acá, pues está canijo, ¿no? Siguiente cuadrito dice, un lugar de paso, la interfaz del grupo ETA. Bueno, realmente no es un lugar final, sino es un lugar intermedio. Podría ser la etapa posterior a cuando ya me morí, y la etapa anterior a todos los anteriores que mencioné y los que me falta por mencionar, ¿sí? Según el grupo EPTA de allá de España, ¿no? Los que contactan con los espíritus y todo, esa interfaz es lo que conecta el mundo de los vivos con el nivel que sigue. Y entonces los que se mueren pueden transitar en estos dos. Inclusive algunos dicen que en los tres. O sea, en el mundo de los vivos, claro, no los percibimos como debería, en esa interfaz, y pasando la interfaz, pues ya llegaron al siguiente lado. ¿Y qué es el siguiente lado? Cualquiera de los anteriores, ¿no? Que se comentó. Entonces ese paso es interesante. Ellos lo denominan así, la interfaz, y es como el camino. No es lo mismo que el túnel, no. De hecho, es un lugar donde tú te quedas, y te quedas porque quieres.
A muchos de creencias, digamos, católicas o cristianas, les dicen, es que los que se quedan de aparecido, se quedan porque están penando o se quedan porque les estás llorando y no los dejas ir, ¿no? Esa es una idea, creo yo, más relacionada con la religión. Pero hay otra idea donde dices, no, no es que tú los detengas, ¿sí? Ellos deciden quedarse o deciden irse. Sí, puedes influir tú en que le lloras y, ay, papá, mamá, hijo, cómo te extraño, etcétera. Y a lo mejor el otro no, mientras está en la interfaz, pues sí le remuerde, porque ya cuando pasa ya ve las cosas diferente, pero mientras está en la interfaz puede quedarse a ver qué pasó con sus hijos que están chiquitos, ¿no? O si dejaste a un ser querido tuyo que a lo mejor tiene discapacidad o alguna enfermedad terrible o algo, a lo mejor te quedas para esperarlo o a ver en qué lo puedes ayudar, pero en otras circunstancias dicen, no, ellos son los que deciden, ¿sí? Si se quedan o no. Pasando, algunos te dicen, ya no vuelven, ya te esperan allá del otro lado, y hay otros que dicen, no, sí pueden volver, incluso algunos dicen, vienen cuando quieren, entonces no es que tú los detengas, ellos deciden, ellos van y vienen, y ya tienen pasaporte, y otros dicen, no, para regresar necesitan pedir permiso. Caray, ¿a quién y bajo qué condiciones? Esa es otra historia, ¿no? Pero está muy interesante. Siguiente cuadrito, dice, la trampa de la Matrix. Bueno, de esa ya hablaron, ¿no? Yo, entre paréntesis, para los que, y yo creo que todo el mundo lo conoce con ese nombre, ¿no? De la Matrix, por la película de los Wachowski, que ahora son las Wachowski, ¿no? Lastimeramente. Y pues básicamente tiene que ver con los arcontes, ¿no? También hay muchos canales que hablan de los arcontes y la granja humana, ¿no? Donde nos tienen aquí nada más generando energía para ellos. Si nos vamos a la película de Matrix, pues nos tienen ahí conectados, ¿verdad? Generando electricidad, desde que estás chiquito como feto hasta que te mueres. En la película de Matrix, aunque no se ve de manera explícita, a mí me dan a entender de que, ya cuando te mueres, ya cuando tienes 80 y tantos años, 100 años, pues te mueres, te apagas como pila, ya no generas electricidad, y yo diría, pues se acabó tu conciencia, se acabó tu alma, agarran el cuerpo y a la basura, ¿no? Así como está en la película de Matrix. Pero podría haber una historia todavía más oscura, donde tu cuerpo se acaba, pero tu alma, que es eterna o inmortal, la agarran y la reciclan en otro feto nuevo. Órale, a seguir chupando electricidad y por los siglos de los siglos, mientras alguien no encuentre cómo salirse de la matriz, ¿no? Puede ser peor. Ahí está. Incluso antes de pasarme al último, fíjense, en el siglo pasado, el siglo XX, yo fui feliz con la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Están los malos y luego los buenos le empiezan a dar luchita, vuelven a ganar los malos en la segunda, y en la tercera, por fin, los Jedi hacen de este universo un lugar mejor en que vivir, ¿no? Y fui feliz. Con la trilogía de Matrix, la original, también fui feliz, ¿no? Pues está el mundo, te das cuenta que hay una Matrix, en la segunda, pues ya sabes que está de la fregada, pero bueno, ya se está armando el equipo, y en la tercera, pues ganan los buenos, por lo menos en ese ciclo, ¿no? Informático, porque ya nos dicen que viene otro ciclo, pero también fui feliz. Pero luego en la segunda vuelta, George Lucas, sí, arruinó, pues ya no mi infancia, ¿verdad? Sino mi juventud, porque luego empezó a sacar otras series, otras que ya no sé cuántas van, salió como Rocky, ¿verdad? Que se fue más allá de lo imaginable, y resulta que los malos ganan en el futuro y otra vez, ¿no? Entonces dices, no, pues pa' maldita la cosa. Y con Matrix sucede exactamente lo mismo, ¿no? Después de un montón de años donde nos habían dejado con un buen sabor de boca, en la cuarta, pues ahora resulta que el héroe vale para una y dos fregadas, ¿no? Y pues ganaron los malos, lo tienen ahí sometido, y no, fregada. Aunque al final hay esperanza, pero es una que dices, no, pues si el ciclo va a ser infinito, a veces ganas, a veces pierdes, pero ahí te tienen metido, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gustó mucho ninguna de las dos cosas, ¿no? De Star Wars ni de Matrix, por haber modificado ese final relativamente feliz. Y por último, por ahí dice, no lo sé, obviamente puede haber otras opciones, ¿verdad? Entonces, no sé cuál sea la buena, pero desde mi punto de vista, yo creo que es bueno conocer estas y todas las que mencionaron mis compañeros, porque es como cuando te vas de vacaciones
y no sabes, no conoces el lugar a donde vas a llegar. Si yo tengo una idea y llego y es algo totalmente opuesto, no voy a saber ni para dónde jalar, ni qué comer, ni de qué se trata, ni si es bueno, malo o regular. En cambio, el tener el abanico, y claro, alguien puede pensar todo lo contrario, ¿no? En cambio, el tener todo el abanico, yo digo, bueno, mira, hay tantas opciones que cuando pase, me toque a mí ya por fin pasar del otro lado, pues a lo mejor alguna se va a parecer más y ya tengo un punto de referencia, ¿no? En cambio, si me voy nada más por una y descarto todas las demás de, no, estas son puras churradas, ¿y qué tal si estoy equivocado, no? Y pasas del otro lado y no te recibe un señor con barba y túnica y tampoco llegan tus familiares, pues ya valió queso, ¿no? ¿Ahora qué hago? Entonces más vale tener opciones. Así lo veo. Bueno, pues adelante. Sí, Ricardo, segunda vuelta, lo que gustes comentar. Lo que guste cooperar. Muy Ándale. bien. Pues creo que ya se dio más detalle de los conceptos que ya hablamos. Voy a volver un poquito al punto donde mencioné que pues todo esto al final de cuentas es un tema mental, ¿sí? Uh-huh. Al final nuestra mente construye todo esto por razones de apego, por razones de cuestionarnos el propósito de la vida, la trascendencia de la vida, hacia dónde vamos, para qué estamos aquí, buscar el significado. Y son cuestionamientos que precisamente se empiezan o se valoran precisamente cuando ocurre un evento de este tipo, ¿no? Una pérdida de, de, una, de una persona querida. Y obviamente ese apego nos lleva a todos estos cuestionamientos. Y todos estos cuestionamientos nos llevaron a construir todos esos mundos, ¿sí? Entonces, basados en esos mundos donde creamos el cielo, lo que es el que mencionabas, donde se quedan los de ¿Hay la Divina purgatorio? Comedia, el purgatorio, y todos esos lugares así muy, de alguna manera grotescos, pero que al final de cuentas tienen su razón de ser, ¿no? Porque al final era la cultura del miedo. En la misma Matrix, pues se plantea el que nos tienen ahí prisioneros como baterías. Casi todo es así un tema de explotación, ¿no? Uh-huh. Incluso la misma vida se plantea con ese fenómeno de la empleabilidad y la explotación humana a través del trabajo, de alguna manera, Uh-huh. de la competición, en el sentido de ser más competitivos, de estar emprendiendo, de muchas cosas, ¿no? Nos metemos en esa carrera que dice Robert Kiyosaki, la carrera de la rata, que de alguna manera es otro mundo también ahí creado en la parte empresarial, pero Uh-huh. que al final, como bien digo, o sea, son temas muy subjetivos, muy mentales, y que parten de un principio que es el cuestionarse, ¿no? El cuestionarse la partida y a dónde va. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando alguien parte y que empieza a decir, oye, pues esta persona se fue, pero no se fue? Es decir, regresa, ¿no? O sea, por alguna razón tuvo esa experiencia de desvivirse y regresó. Uh-huh. Y regresa con información, ¿no? Ya sea que Sí. sea un alucine de su propia psique o que realmente haya tenido esa experiencia vívida, ¿sí? Porque también es otro punto donde no tenemos, hay muchas experiencias ya, entonces de repente se empezó también a crear este fenómeno donde pues la gente está experimentando cosas fuera de esta vida y regresa y entonces cuestiona todavía más, se generan más submundos o niveles del juego Uh-huh. o etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber todavía más cuestionamiento, más detalle. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que empieza a, a, a explicar de alguna manera esas experiencias y a recrear lo que aparentemente está narrando la persona, ¿no? Entonces, en estas experiencias extracorpóreas, pues bueno, se empieza a generar la sensación de abandono del cuerpo físico, eh, empiezan a observarlo desde la perspectiva elevada, cómo es en la parte de los detalles, tanto la parte médica, lo que se puede verificar, eh, tratando siempre como de ser muy objetivos, ¿no? En esa cuestión de decir, oye, ¿sí realmente tuviste esta experiencia o fue un simple alucine de la química del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, empiezan a coincidir muchas historias y se empieza a dar veracidad a la parte común. Ah, ¿No? Pues caray. esto sí es real porque ya hubo 20 o 30 que dijeron lo mismo, Uh-huh. ¿sí?
Entonces tenemos, por ejemplo, el túnel y la luz, ¿sí? Que también es otra de las figuras ahí muy comunes, donde tiene un gran significado porque describe el movimiento a través de un túnel con una luz brillante, no cegadora, obviamente, pero que emana una sensación abrumadora de paz, de amor, de aceptación, y luego que te recibe tu ser querido. Entonces, encuentras con seres de luz, muchos relatan encuentros con figuras luminosas que se identifican como seres ya fallecidos o guías espirituales que les ayudan entonces a recibir y a aceptar ese nuevo tránsito, ¿no? de esta materia, que al final ya ni es la materia, porque estamos hablando de una esencia eh, energética o de alma, por así llamarlo, pero bueno, que al final todas estas evidencias se van, como les decía, se van experimentando, se van narrando, se van construyendo nuevas historias, y esto pues enriquece el juego, ¿no? Enriquece la experiencia de esta vida, y empiezan a haber más revisiones, ¿no? Obviamente la experiencia panorámica donde se reviven momentos significativos, donde está un juicio, donde hay un aprendizaje compasivo, donde simultáneamente hay impactos en las acciones, porque luego regresan y ya regresan con otro mood, con otra forma de pensar y de percibir lo que estamos viviendo, ahora sí que regresan ya con un significado, ¿no? Del porqué del estar aquí. Muchos regresan con ciertos dones, ¿no? O sea, con ciertas habilidades que de repente sí se han demostrado. Entonces, son cosas que de pronto no las sabemos explicar y no tienen una explicación muy, muy lógica o muy objetiva, sino que simplemente son fenómenos que aparecen y luego empezamos a darles etiquetas, ¿no? Fallo en la Matrix. Este, eh, Decimos que falló porque pues es un error, ¿no? Entonces, pues hay experiencias que no se pueden interpretar, entonces las categorizamos de esa manera, ¿no? O las experiencias de la gente que va y obtiene habilidades. Entonces, y luego están las personas que van naciendo ya con esas habilidades, ¿no? Que también es otra evolución de la Matrix o de la misma vida, donde ya se tienen esas experiencias, pues bueno, de repente ya sabemos que nacen niños con habilidades sin que hayan muerto, porque bueno, al final de cuentas se supone que son almas viejas y que regresan como lo mencionaste de Matrix, que regresan a otro contenedor o a otro cuerpo y dicen, bueno, pues tú aquí sigues, pero pues ya resultó que por tu grado de conciencia elevada, pues no te pudimos resetear del todo y ahora ya tienes esta información adicional, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va generando esas hipótesis de las conciencias que no son locales, pero que de alguna manera las perspectivas transpersonales empiezan a proponer, ¿no? Si son encuentros genuinos, si son dimensiones trascendentes de la realidad. Se empiezan a dar un montón, así como los viajes a la luna, ¿no? Y de los universos que tenemos mucha teoría y muchas imágenes, pues igual. También se dice, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, todo esto nutre esa imaginación y valida de alguna manera esas experiencias, ¿no? Y eso lo vuelve muy relevante en el tema colectivo, porque esto que nos dice, ¿no? De alguna manera, pues que la muerte no es el fin, ¿sí? Hablando de la conciencia, sino es una transición a otro estado de existencia. Y eso lo hemos visto por las personas que tienen esas habilidades, las mediums y otras personas que nos han conectado, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo explicas ese tipo de comunicación y cómo validas, o no cómo validas, porque se valida con la información que tú tienes? Perdón. Y bueno, se empiezan a experimentar estas situaciones, ¿no? Y luego hablamos del amor como una sustancia fundamental, ¿no? De la realidad última. No es un sentimiento romántico, sino es una energía conectiva que lo permea todo, ¿sí? Porque de alguna manera cuando llegamos a esa luz, la experiencia universal es el amor, ¿no? La sensación de la integración, de la paz, entonces también tiene un sentido muy interesante. Y luego en la parte del propósito de la vida se relaciona con el aprendizaje, con la evolución espiritual, con la expansión de la capacidad de amar, porque al final el amor es como la respuesta a todo, ¿no? Es lo más poderoso, además del que nos inculcan el miedo, que de hecho por ahí, por ejemplo, Monster Inc., que es una de las caricaturas que me gustan mucho,
pues nos da o sea, el mismo juego nos dice, ¿no? Mira, aquí nos están diciendo que si te asustas, así generan energía, pero si eres feliz, generas más energía. Entonces, pues tú sabes cómo produces y dónde canalizas esa energía, ¿no? Digo, por meternos en un tema muy simplón. Ujú. Ahora, la parte del juicio último, que ya es así como una deidad externa, ¿no? Donde se confrontan la parte honesta de las consecuencias de nuestras elecciones y se dice que somos partícipes de un juicio final. Entonces, pues ahí también hay experiencias de todo esto. Y luego está la unidad esencial, que es lo que decía, al final hay una disolución de la separación y la experiencia de cómo somos uno con el todo, y bueno, eso nos expande, ¿no? O nos integra de alguna manera. Al final, pues todo esto es como, sigue siendo todo un misterio, ¿no? A pesar de que tengamos ya más referencias, libros, gente con mucha información que ha muerto y ha regresado, que ha tenido esa experiencia, que ha nacido con esos dones, que los ha mantenido despiertos y nos han compartido información, que hay muchísima gente. Yo no entiendo por qué no se juntan y ahora sí que homologan o unifican los criterios, porque luego cada quien trae una versión muy diferente en algunos casos, y eso también como que no ayuda mucho, ¿no? Y luego las culturas también, pues cada una lleva agua a su molino, cada uno la tropicaliza, y también como que no es propósito, no es fin el que No, de no alguna manera interesa, despertemos. ¿Perdón? no interesa mucho aparentemente. Sí, por supuesto. Entonces, por esa razón, creo que no coincidimos en que haya tanto experto, tanta gente con esas experiencias y tantas culturas con ese conocimiento, ¿no? Tantas logias, tantas sectas. Entonces, bueno, al final, pues esa muerte no es la extensión no es la extensión, no es la extensión de la luz, sino más bien es como apagar una lámpara y pensar que simplemente está amaneciendo, ¿no? Al final de todo, porque dices, bueno, si en ese momento que no lo sabemos, esto se apaga, pues no sabes si se apagó porque está amaneciendo, ¿sí? Entonces yo los dejo con esa reflexión ahí, simplemente de esto. Muy bien, muy buena segunda vuelta. Rodrigo, adelante, lo que gustes cooperar. Ok, hace rato era una cuestión de cómo las diferentes culturas y religiones de las actuales perciben la vida después de la existencia. A mediados del siglo XIX, aquí en México, surgió un grupo, bueno, mediados y finales del siglo XIX, surgió un grupo que combinaba el cristianismo esencial, el catolicismo, que era el que prevalecía entonces, y lo fusionó con el espiritismo, que estaba de moda en Europa. Y a esta fusión se le conoce como espiritualismo, que dado que se maneja sobre el aspecto católico, es espiritualismo trinitario mariano, tiene todavía presencia y grupos de culto. Y específicamente hablando, uno le quita una parte de importancia al ritual de la misa, en el sentido pues de que si bien la misa sí es un ritual correcto por los fenómenos que se provocan, que no todo el mundo es consciente de ellos, pero que sí se provocan, le da mucha importancia a la figura del sacerdote. Y en ese sentido, el catolicismo de repente sí es machista, sí es misógino. Hay mujeres muy preparadas en los grupos religiosos, incluyendo las monjas o hermanas, o como se les quiera llamar, que podrían llevar un liderazgo mucho más, mejor llevado, por decirlo de alguna manera, que los hombres. Sin embargo, la figura en general es el sacerdote es el tema principal. En el espiritualismo trinitario mariano, se consideran pues que todas las personas, todos, tenemos estos dones del espíritu que mencionaba Ricardo, y que en estos dones del espíritu todos deberíamos hacer nuestra parte y nuestra función espiritual. No por ello significa que dejes de hacer tus funciones materiales o humanas. O sea, tendrás que seguir comiendo, tendrás que seguir trabajando, tendrás que seguir haciendo todo, pero que si fuiste bendecido por la rueda de la reencarnación, o sea, aquí sí no se mantiene oculta esta situación de la reencarnación, que en los primeros momentos del cristianismo sí se manejaba. Entonces, si tú ya traes aprendizaje,
pues ese aprendizaje viene precisamente para ponerse al servicio de los demás. Así que puedes encontrarte a la persona más humilde del mundo que de repente pone en uso y manifiesto el uso de sus dones espirituales para beneficio de todos. Y en ese sentido y en ese punto me parece un poquito más correcto el proceso, insisto, no le quito nada a la celebración del rito de la misa, que sí tiene sus elementos ¿cómo se llama? Espirituales y sus manifestaciones, insisto, aunque no las conozcan o no las perciban, pero sí las tiene. Por otro lado, a mí la práctica clínica de la psicología de repente me ha llevado primero en otras personas, al proceso de recordatorio de vidas pasadas. En otras palabras, de repente queriendo resolver problemáticas de personas, te decían es que me tengo que ir más atrás. Y me tengo que ir más atrás y de repente empezaban a describir realidades diferentes. ¿Sí? En una postura científica, obviamente yo nada más estoy trabajando con los símbolos de lo que se está presentando, pero de repente la lógica que llevaban y las situaciones que llevaban, pues algunas días eran corroborables para ciertas condiciones y eso te hace pensar y posteriormente ya en una experiencia personal, de repente se vinieron un montón de recuerdos de vidas pasadas, o sea, de alguna manera en esta visión del espiritualismo trinitario mariano, hablan de ese proceso de capacitación, ese proceso de concepción en uno de los puntos que tú mencionaste, el grupo EPTA, ellos lo manejan como el valle espiritual. El valle espiritual es precisamente el otro lado, donde de alguna manera tú dices y haces tu análisis de decir, a ver, yo venía a esto, tenía que aprender esto, si aprendí esto, me faltó esto, entonces voy a... Pero en ese valle espiritual es básicamente el proceso de una existencia plena, pero también en un proceso de capacitación para para un regreso. Dentro de la misma situación, dentro de las mismas explicaciones que van más allá de la religión ortodoxa, nos tenemos, por ejemplo, a la ciencia cristiana. También de repente los cristianos no católicos de repente se dieron cuenta de que faltaban algunas cosas y empezaron a meterle. Probablemente todos ustedes han oído hablar de Connie Méndez, ¿no? Connie Méndez es una autora de libros sobre metafísica que de alguna manera está haciendo este vínculo, lo mismo que en el espiritualismo trinitario, de decir, a ver, es que los dones espirituales se manifiestan en las personas y no necesitas ser ni el pastor de una congregación ni el sacerdote para que los tengas, ¿sí? Entonces, bueno, te dan a ti el papel que se tenía en la antigua India, en la religión brahmánica, de que cada hombre es sacerdote de su casa, cada mujer es una sacerdotisa de su casa, en la práctica espiritual diaria. Y en ese sentido se cultivaban los dones, tanto los materiales como los dones espirituales. Entonces, si me preguntas a mí cuál es mi opinión, creo que tengo una creencia herética, dirían los católicos, en el sentido pues de pensar que existe un valle espiritual desde el cual las personas, como tú mencionabas, Alejandro, tienen la posibilidad de ir y venir según las conveniencias. Y que también hay personas que se rehúsan, gracias a sus apegos o a sus temores, a ir a ese valle espiritual y de todos modos tendrán que seguir cumpliendo su juicio y tendrán que seguir cumpliendo su misión. Y ha habido ocasiones donde sin tener que ir al valle espiritual, igual se les asigna o se asignan a sí misma una misión de la cual tienen que hacer. Eso corresponde más a mis vivencias. Entonces digo, soy católico y soy practicante, pero por otro lado también mis creencias han sido moldeadas por la experiencia de vida que me ha dado otro tipo de factores para poder decir, no contradicen, sino más bien amplían el paradigma sobre el cual me tengo que basar. Entonces, ¿qué sucede? Proceso de la muerte, todos los pasos intermedios de los que hemos hablado, y más allá de eso, la posibilidad de una existencia posterior que te va a preparar para una reencarnación posterior. Esos son mis comentarios y a lo mejor son inapropiados, pero pues al fin y al cabo es mi opinión, es mi creencia, ¿no? Muy Ah, bien. y un punto más, de la misma manera existe, como en las empresas, una jerarquía. De repente el pensar en salirse de la rueda del samsara, primero es, a ver, creo que no estamos en el nivel de decir, ya, esta es mi última vida. Conozco mucha gente que dice, yo ya no quiero regresar. Pues no se trata de que quieras aquí,
de todos modos, de alguna manera, todos tenemos pendientes. Pero por otro lado, también implica un nivel de una promoción, ¿no? Ok, quiere decir que para la próxima tienes que tener un nivel ejecutivo, y luego del nivel ejecutivo tienes que tener un directivo, y luego del nivel directivo tienes que salirte de la empresa y fundar otra nueva empresa. O sea, de alguna manera las responsabilidades van cambiando y van ampliando. Dentro de la ciencia cristiana, por ejemplo, se menciona que Jesús, e insisto, esta es una creencia particular de la ciencia cristiana, Jesús se convirtió en un ángel y es el ángel encargado del cuidado de este planeta. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, respecto a lo del cuidado del planeta, sí, pero no sé si sea un ángel o no sea un ángel. Básicamente logró la promoción a un nivel superior con una condición este, más grande, ¿no? Ok, esa es antes de que se me olvide, porque si no se me olvida ya no lo voy a decir. Hasta aquí la dejo. Muy bien, muchas gracias. También muy interesante. Y bueno, por aquí un saludo a Lili Montes que nos saluda, dice que excelente tema. Pues, le mandamos un saludo y un feliz 2026. Y pues adelante, Julio, ¿con qué nos complementas aquí? Sí, fíjate lo que estaba diciendo a Rodrigo al final acerca de Jesús. Eso yo nunca lo había escuchado antes, de que Jesús se convirtió en un ángel y que es protector de la tierra. Entonces a lo que voy es que yo estuve algún tiempo en la religión de los testigos de Jehová y ellos no creían, o sea, en su doctrina, ellos no creen que Jesús es precisamente el Hijo de Dios, sino que Jesús viene a ser el arcángel Miguel. Y bueno, y ahí enlazando con otras cosas que he llegado a la conclusión, es de que cada estrella que alberga planetas con vida, uno de los arcángeles o un ángel es puesto sobre esa estrella como acompañante. Entonces cada estrella desde el principio de la creación, según varios libros apócrifos, tiene un consorte que viene a ser ese acompañante y que este acompañante viene a ser un arcángel. Entonces ahí o sea, es interesante esa cuestión. Ahí termino con eso, yendo por el otro lado, siguiendo con lo que era el tema, es que, o sea, yo pienso que los espíritus, al ser energía emanada de una fuente original, que no, o sea, podemos determinar como Dios, de acuerdo al concepto que tenía Nikola Tesla de la energía, es que nunca se destruía, sino que simplemente se transformaba. Entonces, en ese concepto lo podemos enlazar a que si el espíritu, que es el motor del cuerpo material, al ser energía, no se destruye ni se elimina, sino simplemente se transforma. Entonces ahí lo enlazamos con lo que es la reencarnación o esa creencia de la reencarnación, porque en realidad no lo sabemos con certeza. Simplemente es una teoría que ha estado desde hace muchos milenios en varias culturas que así lo veían, y que vemos que esto deja de ser tendencia o deja de ser ese pensamiento en otras partes del mundo, más o menos en el mismo tiempo. Como podría ser en el judaísmo, que ellos no creen en una reencarnación, sino solamente los fariseos. El grupo de fariseos eran los que creían en reencarnación, y de ahí en más todos los demás grupos de sacerdotes del judaísmo no creen y no creían, y yo creo que no van a creer. Entonces, al todo esto ser energía que no se destruye, se transforma, pero sucede en las ocasiones en que esta energía que sale del cuerpo material, de este cuerpo físico, está muy apegada a todo lo que está a su alrededor, a lo que ha sido la experiencia de una encarnación, y no se quieren ir. Entonces ahí es donde de alguna forma no se van y se quedan entre dimensiones y empiezan pues de alguna forma a manifestarse. Muchos de los que han tenido
este tipo de encuentros paranormales con espíritus, por lo regular, los espíritus tienen una tendencia de estar siempre en un mismo lugar. Por decir, si ahí en la casa, ahí en una esquina, a lo mejor el antiguo dueño tenía ahí un silloncito donde se sentaba a tomar su café o lo que haya sido. Era un lugar que él pues era especial para esa persona, para ese espíritu, para esa energía. Y al irse, de repente llega otra persona, el señor muere, llega otra persona y por ahí pone a lo mejor un tanque, una pecera para poner pescados, y resulta que en ocasiones remotas o experiencias diferentes en diferentes días, diferentes ocasiones, empieza a haber manifestaciones con el agua, con los pescados, con cualquier cosa. Entonces ahí es donde o empiezas a ver ahí una sombra o ves por ahí algo translucente que se mueve. Entonces esos son los espíritus que no se quieren ir, porque de acuerdo también a lo que era la cultura de la náhuatl, decían que el primer paso cuando una persona desencarnaba, el primer paso era cruzar un río. Al cruzar ese río no podías llevar nada, o sea, te tenías que desnudar. Solamente lo que te llevabas es lo que traías en tu corazón. El corazón lo ponían como un recipiente de memorias y que era lo único que podías pasar al otro lado del río. Pues si estabas apegado con tu automóvil o a lo mejor en tiempos antiguos con tu caballo, pues a lo mejor cuando te morías querías tanto ese caballo, querías tanto ese automóvil que te lo querías llevar contigo, pero no se podía. Entonces, de acuerdo a estas culturas, ellos sabían que había espíritus que no se querían ir. ¿Por qué? Porque tenían un apego hacia algo. Y no se iban, y es donde se quedaban entre medio de las dimensiones. Y por eso, pues, se puede ver mucho de esta actividad paranormal, ¿no? De muchas categorías. Y a lo que voy es que también de lo que hablaban acerca de la rueda del samsara, de que a lo mejor la manipulación de la Biblia, ¿no? Al decirte que vas a un cielo, vas a un infierno. Pero considerando toda esta información y poniéndola toda junta, yo he podido llegar a la conclusión de que tenemos un cierto número de reencarnaciones durante un periodo de tiempo que se nos es dado para vivir la experiencia, para poder tener diferentes formas de vivir la vida, para poder aprender. Pero llegando a ese tiempo tenemos aparte de tener ese tiempo, tenemos un límite de tiempo y tenemos algo que tenemos que concretar en ese tiempo. O sea, como una misión. Y si no llegamos a concretar esa misión y a comprender cuál es nuestro propósito de vivir, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? O sea, porque si fuera causa del destino, pues no habría nada que pensar, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace hacernos esas preguntas, ¿no? Entonces, en la Biblia, por decir, se habla acerca del infierno, por decir, citando el libro de Apocalipsis, se dice que, un ejemplo, que todos los que adopten la marca de la bestia serán lanzados al lago de azufre y fuego, a donde va a ser lanzado Satanás, a donde va a ser lanzado, o más bien, el falso profeta y el anticristo, que va a ser, o sea, lo que uno se imagina con ese lago de azufre y de fuego, es que ahí serán consumidos. Pero no solamente se van el anticristo y el falso profeta, sino todos los que hayan adquirido la marca que el falso profeta y el anticristo te van a dar. Entonces a lo que voy es que para mí hay ciclos que Jesús lo mencionó también en muchas ocasiones en los evangelios, que era que venía a recoger la cosecha,
a recoger la semilla sembrada. Hablaba mucho acerca también en los evangelios de la separación entre el trigo y la cizaña, del por qué no se podía cortar cuando estaba tierna, porque no se podía distinguir, sino que tenía que llegar el tiempo de la siega. Entonces lo que yo pienso es que dentro de esos ciclos es donde hay aunque la energía no se pueda perder o no deje de ser, pero sí la energía que podemos ver como espíritus es mandada a otra parte donde ya no puede tener la experiencia. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que la Biblia esté satanizando o esté metiendo miedo, sino que sí hay ese proceso en donde uno mismo, de acuerdo a lo que al tiempo que se te haya otorgado, a las reencarnaciones que se te haya otorgado, vas viviendo la experiencia, pero si no llegas al objetivo que se te dio para todo ese tiempo y para todas esas experiencias, eres mandado, no destruido, pero si eres mandado a otro lugar, a lo mejor a volver a comenzar todo el proceso de nueva forma. Por eso es que, o sea, también los mayas, por decir, hablando de culturas ancestrales y todo lo que eran las culturas de Mesoamérica, ellos no veían el tiempo lineal, sino más bien lo veían en una forma cíclica. Todos los calendarios o piedras solares eran redondos, donde terminaba un ciclo, pero no terminaba, sino terminaba el ciclo para que otro nuevo ciclo comenzara. Entonces ahí estamos. Eso de la rueda del samsara, de acuerdo a muchas interpretaciones, no sé si directamente del hinduismo o ya por parte de la nueva era, te dicen principalmente que estamos metidos en una cárcel que pudiera ser la vida, que pudiera ser el planeta, y que no tenemos salida porque los arcontes están a cargo del movimiento, de todo el manejo de los espíritus, y los siguen metiendo en esa rueda, que es una rueda cíclica, y que al ser una rueda pues no tiene ni principio ni final. Entonces ahí estamos totalmente perdidos, ¿verdad? Pero si lo vemos también, en que a lo mejor cada una de esas experiencias, de esas ruedas, vamos adquiriendo conocimiento y pasando a nuevos niveles, tanto de conciencia como de cuerpo, porque todo se va manifestando de acuerdo a tu frecuencia y vibración en la que estás viviendo. O sea, todo cambia. A lo que se dice acerca de muchas de las profecías es que la Tierra está cambiando a una nueva frecuencia, a una nueva forma de vibración. Entonces, para poder seguir viviendo dentro de este planeta o dentro de esta Tierra y seguir avanzando junto con la Tierra, con la madre que nos parió aquí, tenemos que adoptar esa misma frecuencia. Y ahí es donde está la separación del trigo y la cizaña. El que no pueda alcanzar la frecuencia se va a quedar, dice Jesús, hace la comparación, la cizaña es quemada para que se consuma, pero no que sea destruida, sino que simplemente se consume y cambia su forma o sea, cambia su composición, pero sigue siendo la energía. Entonces, para que no piensen que todo es como que pues, nos la llevamos como sea, como quiera vivimos, reencarnamos y es una rueda, es un ciclo infinito, pero hay ciclos, entre ciclos, en donde se hace esta depuración. No sé si ahí me entendieron, le di muchas vueltas, pero espero que de algo sirva. Yo creo que sí. Ahora, si alguien se hizo bolas con lo que explicó Julio, pues ya después en la versión grabada lo vuelven a poner, ¿verdad? Más despacito para seguirle. Pero sí, yo creo que sí. Bueno, pues yo espero que esto haya sido interesante para las personas, porque a lo mejor algunos tenían una sola creencia y aunque piensen que las demás pueden ser absurdas, yo digo que más vale echarles un ojo, ¿no? Ahora, las opciones, que todas las que se comentaron aquí, algunas no son excluyentes, ¿eh? No es de que, bueno, si tú quieres, claro,
no es de que, si creo en esto, elimino lo anterior. Por ejemplo, alguien podría pensar, vamos a suponer que alguien parte del cristianismo, y no digo que sea el bueno, ¿no? Pero por lo menos acá en América Latina y España, pues es lo más difundido, así es que lo voy a agarrar de ejemplo. Vamos a suponer que partimos del cristianismo. A lo mejor el cielo del cristianismo es volver a la fuente. A lo mejor el purgatorio es el samsara. Y ahí andamos dándole vueltas y vueltas, ¿no? Hasta que aprendamos o vivamos lo que nos falta y tan tan. A lo mejor el infierno es la Matrix. Y dices, no inventes, entonces estamos en el infierno. Yo no sé. Sí, a lo mejor todos piensan que yo soy bien bueno y acá, pero ¿qué tal si de veras estamos en el hoyo y por eso no vemos la salida, ¿no? Y a lo mejor la salida ya resulta que no es a la luz, sino que todavía vas al samsara o al purgatorio o a lo que tú quieras y ya después acá, o sea, podrían ser complementarios, ¿no? Podríamos armar un modelo donde a lo mejor muchas se embonarían, a lo mejor algunas no, pero creo que el por lo menos tener ese panorama, ¿no? Y ya después elimina la que tú gustes o quédate con la que tú gustes, pues creo que vale la pena, ¿no? Más vale prepararnos para lo que venga, bien o malo, que quedarme con una idea y qué tal si estoy haciendo fuera del hoyo, ¿no? Como decimos acá en México, pues no, ¿verdad? Bueno, pues a los que tengan dudas, comentarios, pues ojalá y escriban, aporten, pregunten. También se vale decir que no, ¿verdad? Hasta luego. Así es. Nos vemos en el siguiente.